Muy bien, estamos en el libro de capítulo, versículo. ¿Cómo así hasta ahí llegaron? Lucas capítulo 7, versículo. Tienen 24, vamos a mirar. Recuerden que Lucas, estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, eso significa versículo por versículo, que ya hemos avanzado por 7 capítulos en los cuales nos hemos demorado ya varios meses en estar en este libro. Y lo que hemos dicho es que Lucas es la historia recopilada por Lucas mismo, que nos quiere narrar todos los acontecimientos que dieron lugar a lo que llamamos la llegada o la venida del Mesías. Y esos acontecimientos están detallados en el Evangelio de Lucas con la intención de que nosotros al leerlos tengamos más confianza o mucha confianza, que aumente nuestra fe sabiendo que todos estos hechos fueron reales, genuinos, verdaderos y que fueron el cumplimiento de una cantidad de promesas que Dios había hecho con antelación. Ese es el sentido en el cual Él quiere que nosotros estemos escuchando este libro. También Lucas nos habla del poder del Espíritu Santo, cómo intervino en toda la tarea. Vimos cómo llenó desde el vientre a Juan el Bautista, vimos cómo estuvo engendrando a través del Espíritu Santo, cómo a través del Espíritu Santo estuvo engendrando a Jesús, el Espíritu Santo engendrando a Jesús. Vimos también cómo el Espíritu Santo intervino en muchos momentos con personas que estuvieron durante este proceso, cómo los llenó, los guió, los llevó. Es una cosa espectacular, una cosa muy bonita y muy chévere. Y todos estos procesos, a la verdad, buscaban darle al Señor la gloria y la honra que Él merece. También estamos viendo en Lucas, que esa es la otra parte que a nosotros nos interesa, cómo Jesús durante los primeros 30 años no fue un personaje notorio hasta que Juan el Bautista, el mismo que Lucas narra, nos muestra a Juan el Bautista, nos muestra a Jesús. Juan el Bautista, cuando Jesús tiene 30 años, ve a Jesús a lo lejos y dice, miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ese momento, ni Satanás mismo sabía exactamente quién era. No sabía. Y la evidencia de eso es que a partir de ahí, cuando supo exactamente quién era, inició la persecución. Y lo primero que hizo fue tentarlo. Como lo vemos, tan pronto sale Jesús del bautismo, inmediatamente Satanás entra directamente a tentarlo y después, a través de un montón de personas, hacer incómodo, difícil, complicado el ministerio del Señor. Vimos que Jesús sigue con su ministerio, va por muchas aldeas, por muchos lugares, haciendo las obras que el Mesías hacía, demostrando con eso que él era el Mesías. Vemos también que se subió a un monte y dice que cuando se subió al monte, ahí hay 12 personas, que nombra a 12 personas que llamó apóstoles. También dice la Biblia que no solamente eso, sino que aparte de que a las 12 personas que estaban allí, había discípulos y había una multitud de personas escuchando. Y allí dio lo que estudiamos acá por mucho tiempo, que se llamó el Sermón del Monte, o el Sermón de la Llanura, dependiendo cómo lo quiera ver, como está en Lucas. Y vimos que básicamente ese sermón habla cómo amar al prójimo. Todas las maneras bíblicas en las cuales se debe amar al prójimo. Vimos también que después de salir de allí del Sermón del Monte, Jesús siguió haciendo unos milagros, pero hizo uno que hizo que su fama se extendiera más, y fue la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Eso fue algo que llamó tanto la atención de las personas que la fama de él llegó incluso hasta los oídos de Juan el Bautista, que para esa época ya estaba preso. Lo habían metido preso y se encontraba en una prisión allí. Dice el texto, como lo vimos la semana pasada y antepasada, que Juan el Bautista, cuando está allí, vienen sus discípulos y le cuentan, Jesús hizo milagros, sanidades, hizo resurrecciones, pero Jesús no habla de libertarnos. Entonces Juan el Bautista le dice a 2 de sus discípulos, vayan y le pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Ahora, Jesús les responde. Ellos van, hacen caso, obviamente, y van donde Jesús y le preguntan. Jesús no les dice ni sí ni no. Jesús les dice, les muestra que empieza a hacer delante de ellos sanidades, milagros, cosas increíbles. Y empieza a mostrar su poder. Básicamente lo que hizo fue mostrar que era estaba haciendo
mostrando que era Dios en el sentido de que mostraba su poder. Es más, hizo resurrecciones para que ellos fueran y le llevaran el mensaje a este hombre. Y wow, o sea, conclusión, no les mandó ninguna razón, no les dijo Jesús, les dijo, ustedes vean y cuéntenle lo que yo estoy haciendo. Pero más importante que todo que vimos la vez pasada es que les dijo también que le dijeran a Jesús que el evangelio estaba siendo predicado entre los pobres, que esa era la parte más importante. Y en ese instante, que estamos ya llegando a Lucas capítulo 7, versículo 24, que es donde estábamos nosotros, dice, es cuando se van los mensajeros de Juan. Hasta ahí vamos en este momento de la historia. Estamos en Lucas capítulo 7, versículo número 24. Y ahí vamos a comenzar hoy el mensaje. Vamos a retomar desde Lucas capítulo 7, versículo 24. Oremos al Dios del cielo. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tu mano preciosa, gracias por tu mano maravillosa, gracias por tantas cosas que tú y nadie más que tú, Señor, haces y sigues haciendo. Hoy dejo en tus preciosas manos, Señor, nuestras vidas, pidiendo que nos ayudes a ser edificados a través de tu palabra. Te pedimos perdón por pensamientos, palabras, acciones, pedimos, Señor, que tú todo eso que nos sirva, que estorbe, no esté hoy molestando en nuestro corazón, lo dejamos a tus pies para que podamos estar atentos a tu palabra. Te rogamos que tengas misericordia a todos los que escuchan, de tu siervo quien habla, y que el corazón esté dispuesto a practicar lo que hoy aprenderemos. Señor, todo esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. Dice el texto en el versículo número 24, que cuando se fueron los mensajeros de Juan, dice el texto, comenzó a decir de Juan a la gente que saliste a ver en el desierto, una caña sacudida por el viento. Los versículos que siguen son un poco complejos para algunos, sobre todo los últimos que vamos a estudiar, por lo cual les ruego su máxima atención porque todo tiene que ver con el contexto, si no, no lo vamos a poder entender. Pero cuando salen los discípulos de Juan, obviamente usted tiene que preguntarse, entonces, ¿qué fueron a decir los discípulos a Juan? Pues fácil. Fueron y le contaron a Juan, vea, Jesús le da vista a los ciegos, a los sordos los hace oír, a los muertos los resucita, le habla a los pobres, les dice que ya llegó el reino de Dios. Eso fue el mensaje. ¿Cuál debió ser la conclusión de Juan? Jesús es el Mesías. Absoluto. Jesús es el Salvador. Esa seguramente fue la conclusión. Pero cuando se van los discípulos de Juan, había un montón de gente, ¿cómo las llamaríamos? Otro nombre para chismos. No. Espectadores que estaban cuando Juan el Bautista estaba, obviamente, cuando los discípulos de Juan estaban con Jesús. Había una cantidad de espectadores alrededor. Estos espectadores que estaban allí, ¿quiénes eran? Los 12 apóstoles. Estaba fuera de eso los discípulos de Jesús, más una multitud de personas. Todos ahí viendo las cosas. Ahora, Jesús teniendo a todo ese grupo de personas ahí, entonces aprovecha para llamarles la atención, hacerles unas preguntas reflexivas, preguntas que también van para nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que estas personas, Jesús se dio cuenta que las personas que estaban allí estaban considerando a Juan. ¿Cómo así que Juan mandó preguntar eso? O sea que Juan está todo dudoso. O sea, Juan el Bautista está dudando de Jesús. O sea que Juan no es tan fuerte. Yo pensé que Juan era un tremendo profeta. Y empezaron a pasar por la mente de ellos, ¿cómo así que Juan en eso? O sea, y empezaron a dudar de quién, incluso no solamente de Jesús, que algunos ya lo hacían, sino de Juan el Bautista, de Juan el Bautista. Entonces el Señor, para llamarles la atención, vamos a llamarlos, reprenderlos, exhortarlos, les va a hacer a ellos varias preguntas que son fantásticas para que ellos caigan en cuenta. Él les pregunta, comienza diciendo, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Ustedes salieron a ver a un tipo que cualquier cosa lo mueve, que es una caña movida por el viento. Es un palito que cuando viene el viento, si va para allá, pues lo mueve para allá, si va para acá, lo mueve para acá. Dice, ¿ustedes salieron a ver a un tipo? Sí. Le está preguntando a todos ellos. ¿Por qué les pregunta a todos ellos? Porque la mayoría de los que estaban al frente, la mayoría conocía quién era Juan. Y la mayoría decía una cosa. Juan es un profeta. Y supuestamente la mayoría de los que estaban ahí lo respetaban.
Supuestamente lo consideraban alguien muy espiritual. Pero ahora cuando Jesús ve que están pensando más de él, Jesús dice, ustedes cuando vinieron a ver a Juan, al profeta, ustedes vinieron a ver a un hombre que se mueve de opiniones de un lado para otro, a uno que llega al viento y lo mueve. Y eso básicamente el Señor le pregunta, ¿por qué salieron a ver a Juan? ¿Qué fue lo que los motivó? Es como si yo les preguntara a ustedes por qué vienen a la iglesia. ¿Qué los motivó? No, a mí me trajo mi mamá obligado. No, mi esposa me amarró. ¿Eso fue? ¿Cuál fue la razón por la cual ustedes están aquí? Jesús les está preguntando, ¿cuál fue la razón por la que ustedes se movieron de su casa? Resulta que Juan no vivía en ciudades. Juan habitaba en el desierto y para poderlo ir a ver, tocaba hacer un viaje como de aquí a Tenjo, sí, como a Chía, un poquito más para allá. Y por un camino bien complicado y unas condiciones bien difíciles. Él les dice, ¿ustedes hicieron todo ese camino para ver un tipo que se movía de opiniones? ¿Por qué fueron a verlo? Y les pregunto ya a ustedes, ¿y ustedes por qué vienen a la iglesia? Porque aquí es el mejor programa que tienen para un domingo en la mañana. Y es muy importante que entiendan eso porque el texto va hacia allá. Obvio, seguro muchos fueron de Juan como muchos por curiosidad. Juan llegó a muchos lugares, pero sin moverse. Lo interesante es que Juan siempre estuvo en el desierto. Pero la fama de Juan era tan grande, antes de que llegara Jesús, que la gente de muchos lugares quería conocerlo. Y cuando lo conocían decían, ay, Juan es un profeta. Pero decir que alguien es un profeta no significa que yo sigo las enseñanzas del profeta. Como muchos hoy, ay, Jesús es un profeta. Eso no quiere decir que siguen a Jesús. O algunos dicen, no, es que Jesús es el Salvador, pero eso no quiere decir que entiendan que es el Salvador. Y hay muchos que pueden decir, no, Jesús es Dios. Y no entienden qué significa que Jesús sea Dios. Y Jesús les dice a ellos, ¿qué salieron a ver? ¿Querían ver un espectáculo? ¿O querían venir a aprender? Cuando Juan predicaba, ¿qué predicaba? Y la respuesta bíblica es tremenda. Juan hablaba de arrepentimiento, conciencia limpia para poder recibir al Mesías. Ese fue el mensaje que todo el tiempo dijo. Y por eso el Señor les pregunta, ¿qué fue lo que los llevó allí? Uy. Y no era simplemente una respuesta por encimita. Básicamente el Señor les decía, ¿qué provecho les sacó la visita a Juan cuando ustedes fueron? Porque todos ellos conocían a Juan y la mayoría había ido a verlo. Y cuando estuvieron allá, ¿qué pasó? ¿Ustedes hicieron algo al respecto? ¿Cambiaron o solo se sentaron a ir como muchos se sientan solo a escuchar a ver qué les dicen? Ese es el cuestionamiento. Cuando Juan hablaba con vehemencia, hablaba a la gente, arrepiéntase, cambie su mentalidad. Si no, no podrá estar cercano a Dios. Y básicamente lo que Jesús le está diciendo, dejen de pensar que Juan es alguien que se mueve el piso. Es más, Juan está en la cárcel porque no se mueve. Porque Juan es así, vea, es una rayita. Está en la cárcel porque no quiso aceptar las cosas corruptas que el rey Herodes estaba haciendo. Herodes era un hombre inmoral y Juan denunció la inmoralidad de Herodes. Eso no lo hace alguien que se mueve de un lado para otro. Juan estaba ahí porque era así derechito. Tremendo. Y por eso él les está diciendo, ustedes salieron a ver a un tipo que se mueve así. La respuesta de la gente debió haber sido, no, no salimos a ver así, a ver a un hombre así. No es un hombre así, es básicamente lo que Dios, la opinión que el Señor quiere que ellos tengan. Ahora, todos tenían que entender realmente y básicamente quién era Juan. Lo que quería básicamente Lucas mostrar acá con esta escena es demostrarnos quién realmente era Juan. Él quería realmente eso. Pero él les hace una segunda pregunta. Ya hizo la primera, ahora vamos para la segunda pregunta. Versículo 25. ¿Más qué salisteis? A ver, vamos a ponerla ahí en pantalla porque ustedes la ven también. Dice, ¿más qué salisteis? A ver, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí que los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Él dice, ustedes salieron a ver a un tipo con una pinta súper elegante, con un vestido con ropas delicadas, que son la ropa de los reyes.
y salieron a ver a un tipo así. O sea, cuando ustedes estaban por allá en Jerusalén, en su pueblo, y dijeron que Juan el profeta estaba en el desierto, ustedes lo salieron a ver porque dijeron, y es que el tipo se viste tan elegante, hay que ir a verlo. Es que el último grito de la moda lo tiene Juan. ¿Ustedes lo salieron a ver por eso? Esas son preguntas retóricas de Jesús y las está haciendo para molestarlos, con toda la intencionalidad. Entonces, Juan no es un tipo que se movió por el viento. Juan tampoco es un hombre que llamaríamos bien vestido. Recuerde que Juan se vestía con piel de camello, ropa hecha de camello. Tenía una dieta muy especial, le gustaban la langosta, pero no esa que usted está pensando. El insectito langosta que se come en las matas. Claro que le echaba miel, eso sí, le echaba miel y usted mordía esa vaina y esa era la dieta que el muchacho tenía. Era una dieta rara, extraña. Pero es que él había decidido apartarse de todas esas cosas. Y el Señor le dice, ustedes salieron a ver un tipo que se viste súper elegante y come súper rico. ¿Y cuál es la respuesta? No, nosotros no salimos a ver a ese tipo así. Cuando ustedes escucharon que Juan era profeta, ustedes no se fueron porque era un tipo endeble, ni porque era un tipo todo elegante, porque resulta que en ese tiempo, tristemente, eso de estar vestido con ropas delicadas y finas y suaves era propio. Tristemente, la mayoría de las que la tenían inmoralidad sexual, inmoralidad moral, inmoralidad en muchas áreas, en muchas. Y tristemente la plata los había corrompido tanto que era cuando se vestían así de esa manera, normalmente se identificaban como gente que pecaba muchísimo. No quiere decir que vestirse bien esté mal, solo que en esa época, desgraciadamente, los que tenían y se vestían con ropas delicadas y eso, practicaban muchas clases de inmoralidad. Entonces, en conclusión, Juan no era un tipo ni que se movía con cualquier cosa, ni era un hombre como los que rodeaban al rey. Era un profeta de Dios vestido sencillamente. Uf. ¿Y sabe qué? Los hombres con ropitas finitas y todo no van a un desierto a predicar arrepentimiento, ni a decirle a la gente, oiga, deje su vida pecaminosa, todos vestidos súper elegantes. Juan no era así, y ellos saben que nada de esas cosas. Juan ni siquiera se acercó a las ciudades, Juan no pasó por los palacios, nada de esas cosas, ninguna de ellas. No tenía la más mínima intención de seguir ninguna de esas cosas porque para él era como degradación moral. ¿Y saben qué pasó en ese tiempo? Y el Señor les está recordando. Y ustedes iban y lo buscaban. Juan era un tipo que no se juntó, no se le movía al piso, un tipo que moralmente era correcto, y ustedes lo escuchaban y decían que era un profeta. Hasta ahí está clara la historia. ¿Okay? Entonces el Señor, para aclarar quién es Juan, lo dice en el versículo 26. Versículo 26 dice, ¿más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Él dice, entonces, ¿ustedes qué salieron a ver? A un profeta. Y Jesús mismo contesta. Él dice, sí, pero no a cualquier profeta, a uno que es más que un profeta. Y va a aclarar por qué dice esas cosas el Señor. Como el Señor mismo responde, como la mayoría del pueblo, dice, ustedes no han entendido quién es Juan el Bautista. Ustedes no han entendido la magnitud de quién es ese hombre. Ustedes le dicen profeta, pero lo dicen por decir sin entender la profundidad de esa persona específica llamada Juan. ¿Qué tan importante es? Y Jesús va a decir qué tan importante es de una manera impresionante. Ya les dijo que no es como una caña sacudida por el viento. No es alguien que se conforma a la moda o a la sociedad. Y básicamente les va a decir, Juan era un profeta enviado por Dios con un ministerio específico que, ojo, lo hace único y especial. Ahora la gente dice, pero si Juan era un profeta, ¿por qué Juan dijo que él no era un profeta? ¿No creen que Juan dijo eso? Vamos a Juan 1:21. Juan 1:21.
Dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Estaba hablándole a Juan el Bautista y respondió, no. Dijo que no. Y ahora Jesús dice que sí. ¿Cómo así? O sea, me confundí. Tranquilo, no hay que confundirse. Ojo, hay que entender. La gente lo que le estaba preguntando a Juan es que había una profecía en Deuteronomio que Dios había prometido que un día mandaría a su profeta, el Mesías. Y le están preguntando específicamente si él era ese profeta que estaba profetizado en Deuteronomio, no otro, que si era específicamente ese. Y Juan contesta, es más, dijeron, ¿usted es Elías de casualidad? Algo así como la reencarnación, no propiamente la... Dice, usted tiene el espíritu de Elías, usted es Elías nuevamente en la tierra, usted vuelve como Elías no se murió. Dice, ¿será usted volvió a la tierra acá como Elías? Y él le dice, yo no soy, no soy. ¿Es usted el profeta que estamos esperando? No, yo no soy. ¡Wow! Pero ojo, quiere decir, no es ese profeta que estaban esperando llamado Mesías. Pero no quiere decir que no sea profeta. Entonces, cuando Jesús habla, él dice, es el profeta. Es más que un profeta. Hablando de que no es el Mesías, pero es otro profeta, uno de un tamaño que uno no imagina hasta que Jesús dice que es, qué tamaño es, que básicamente es lo que nos va a decir el Señor en eso. Dice, es más que un profeta. ¿Por qué es más que un profeta? Y aquí viene la explicación del Señor Jesús con respecto a por qué lo llamó más que un profeta. Por una sencilla razón. Juan fue el precursor, tuvo el privilegio de ser el que pudo anunciar quién era el verdadero profeta, el Mesías, cumpliendo una profecía que está en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías 3, 1, solo voy a coger la primera parte que está allí. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y al ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Pero yo me voy a enfocar solo en la primera parte. He aquí yo envío mi mensajero, dice el texto. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Wow. Y aquí viene la parte súper increíble con ese versículo de Malaquías 3:1. Esa es una profecía 700 años antes de Cristo. ¿Sabe qué está diciendo el texto? ¿Quién está hablando en ese texto? He aquí, yo envío mi mensajero. Está hablando Dios. Dios dice, envío mi mensajero adelante. Eso era normal en la cultura. Cuando alguien iba a visitar a alguien, uno primero mandaba al mensajero. El mensajero anunciaba que yo llegaba y después llegaba yo. Y Dios dice, voy a mandarles antes de ir en persona. El mensaje es increíble porque Dios dice, yo voy a ir a verlos, yo los voy a visitar. Pero antes de visitarlos, yo les voy a enviar el mensajero que va a anunciar que yo vengo. ¿Quién era ese mensajero? Juan el Bautista. Por eso Jesús dice, este no es un tipo cualquiera. Este no es un profeta cualquiera. Es el profeta que tuvo el privilegio de decir, aquí está. Todos los profetas antes de Juan dijeron, va a venir. Pero Juan dijo, él es, ya llegó, está entre nosotros. Eso es lo que lo hace fuera de serie a este hombre. Es el mayor de los profetas, el más grande. Y ahora, ¿cómo sabemos que es el mayor? Es más, fue el que identificó al Señor y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita pecado del mundo. Para ratificarlo, pues Jesús coge el mismo texto de Malaquías, y aquí está claro que él mismo lo agarra, el versículo 27. Estamos en Lucas 7, 27. Para que ustedes lo miren. Coge el texto. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esa es la profecía que estamos viendo, pero la utiliza Jesús, utiliza un texto del Antiguo Testamento para decir, Juan el Bautista es ese. Él es el mensajero. Él es el que había de proclamarme. ¿Ustedes creen que es una caña cascada? No. ¿O que es un tipo todo endeble? No. ¿O que es un tipo que le gusta vestirse de la moda y seguir las modas
desde su época. No, es el profeta de los profetas porque me anunció. Era el que tenía que preparar el camino y ya lo preparó. Ahora, si Juan el Bautista prepara, en Malaquías Dios dice que envía el mensajero y después llega él. Y aquí en Lucas, Lucas dice, ese es, Juan el Bautista, perdón, lo mira y dice, ese es. Entonces, ¿a quién estaba anunciando Juan el Bautista? Pues a Dios mismo, porque Dios dijo, primero llega el precursor y después llego yo. Conclusión, Juan el Bautista estaba anunciando a Dios mismo y entendió que era eso. Y por eso dice acá, este es de quien está escrito, o sea, Juan el Bautista es el cumplimiento de la profecía de Malaquías capítulo 3, versículo 1. Juan cumple esa profecía de manera exacta y se convierte en el mensajero y nos anuncia, ya llegó, ese es el Mesías. Uy, algo muy, muy bonito. ¿Qué misión tenía según el texto? Preparar el camino. ¿Cómo lo preparaba? Diciéndole a la gente, va a llegar el Mesías, pero cuando el Mesías venga, ustedes tienen que tener el corazón arrepentido, tienen que confesar sus pecados, tienen que desear cambiar el rumbo de sus vidas, tienen que ajustarse a las demandas de Dios. ¿Y qué hizo Juan? Lo mismo. Juan llegó y les dijo, hermano, arrepiéntanse, cambien su camino, dejen de ser así, cambien si de verdad quieren estar listos para el Señor. No dijo que Él era el Señor, Él dijo, quieren estar listos para Él, tienen que empiecen a arrepentirse de que están, o sea, digan, soy pecador, necesito cambiar. Eso es lo que tenían que comprender. Y le dice que lo hagan. O sea, en pocas palabras, que tuvieran arrepentimiento. Y Juan lo hizo, efectivo, literal, textual lo hizo. Pero después viene una frase fantástica de parte de Jesús. Fantástica, pero también a la vez compleja. La primera parte es súper sencilla de comprender, la segunda muy difícil, pero se puede comprender. Y entonces dice Jesús, ¿quieren saber la magnitud de la grandeza de Juan el Bautista? Pues dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Dice, de todas las mujeres que han tenido hijos, que se han convertido en profetas, ningún profeta es tan grande como Juan el Bautista. Es el más grande de los grandes. No, pero Abraham, no. Moisés, no. Que Isaías, no. Que Jeremías, no. Juan el Bautista. Me dice, ¿sí de grande es? Y hasta ahí el texto es obvio, que quede claro por qué. Básicamente porque la Biblia, si ustedes se acuerdan cuando empezamos a estudiar Lucas, cuando el niño iba a nacer, profetizaron sobre el niño. Dijo, será grande y lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Desde pequeño Juan, Dios lo había enviado lleno del Espíritu Santo. Será un tipo con unas cualidades únicas, especiales. Y fue el único que pudo anunciar la llegada del Mesías. Y fue el único que dijo, Él es el que quita el pecado del mundo. Fue el único que dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí. Y toca, para poder entrar al reino, toca arrepentirse aquí y ahora. Y fue el más grande porque cuando una vez terminó su ministerio, dijo algo fantástico. De las cosas que lo hacen más grande a Juan es que cuando terminó el ministerio dijo algo que hasta el sol de hoy es una de las frases más increíbles de toda la Biblia en el sentido de lo que expresa. Está en Juan capítulo 3, versículo 30, que dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, que yo disminuya. ¿Sabe qué entendió Juan? Yo solo soy un mensajero. Una vez termine mi tarea, yo me retiro. ¿Y quién tiene que crecer? Jesús. Eso se llama humildad. Y no ha habido un tipo como él en humildad como este hombre. Por eso, este es un tipo tan grande y tan espectacular. Eso hace a Juan tipo de nivel altísimo. Quiere decir que de todas las personas que habían nacido en el Antiguo Testamento, hasta ese momento, no había uno más grande que Juan el Bautista. Juan era el más grande. Como usted le pregunta, ¿cuál es el tipo más grande del Antiguo Testamento y de los Evangelios? Juan el Bautista. Entre los hombres, Juan el Bautista. Pero después viene la segunda parte del versículo, que ahí es donde nos ponemos a nosotros como hombres. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Pues no, espere, ¿cómo? ¿Cómo así, pastor? Que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Uy, no, ¿cómo?
A ver, Juan Bautista fue un tipo serio con Dios. Sí, hablaba durito, el tipo era todo rayado. Él decía, arrepentido, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a vivir de la ira venidera? El tipo era así todo. Pero amaba a Dios, respetaba al Señor, o sea, se hizo matar por el Señor, por sus ideas con Dios. Pero Dios dice que una persona en el reino de Dios, ahora, ¿qué es el reino de Dios? Las personas que han entendido que son pecadores y necesitan entregar su vida a Cristo y que Cristo los perdona, o sea, los que siguen el plan de salvación que la Biblia estipula a través de Jesús, son las personas que hacen parte del reino de los cielos. Y la Biblia dice que una persona que ha entregado su vida a Jesucristo, o sea, ha depositado su fe y su confianza en Jesucristo, cualquiera, por más pequeña que sea, es más grande que Juan. Y yo decía, me ponía como ustedes a ratos cuando yo hablo. Empecé a hacer así. No me parece. Porque yo los conozco a ustedes. Y yo decía, eso no puede ser. Ese no tiene que haber un error. Porque yo dije, ¿cómo así? Si Juan es un tipo súper serio, súper... Los creyentes de hoy son todos carnales, débiles, no son consagrados a Dios, toca empujarlos, y es que son más grandes que Juan. Y yo me acordaba de las caras de algunos, no de esta iglesia, de otros lados, y decía, ¿en serio? Pero hay que entender por qué Jesús dijo eso. Y tenemos que decir, como dice la palabra nunca miente, que es verdad. ¿Y cómo así que cualquier creyente puede ser más grande que Juan el Bautista? ¿En qué sentido? Porque eso tiene un sentido para hacer. Ahora, ubiquémonos en qué tiempo estaba Juan. Juan llega después del Antiguo Testamento, estamos en un proceso, estamos en los Evangelios todavía. No ha empezado la iglesia. Todavía el Espíritu Santo no vive morando en las personas permanentemente. Jesús no se ha subido a la cruz para hacer el sacrificio expiatorio que inicia todo el proceso para hacer la salvación real. Todas esas cosas no han pasado. O sea que Juan todavía es como si viviera en el Antiguo Testamento. Juan es un creyente en Cristo. Juan cree en que está viniendo. ¿Ok? Nosotros creemos en el que vino. ¿Ok? Pero Juan cree en la iglesia, no porque ni la iglesia ni siquiera existe. Todavía no. ¿Juan hace parte del cuerpo de creyentes? No. Él hace parte del cuerpo de creyentes del Antiguo Testamento que creían en que por promesas y todo un día va a venir el Mesías. Y cree que ese Mesías es Jesús y creen en eso. O sea, él está en ese lado, para que me entiendan. ¿Está claro? Pero Juan no hace parte todavía de la iglesia, por eso no, o sea, históricamente no está en eso. Primero tiene que pasar la cruz, tiene que pasar el Pentecostés, para que en verdad todas esas cosas se den. En otras palabras, como dijo alguien, Juan no fue salvo. Claro, él creía en el Señor, pero ¿a qué manera fue salvo? A la manera del Antiguo Testamento. Su fe le fue contada por justicia. Nosotros creemos que en Cristo ya entendemos que el Mesías era Cristo y nos arrepentimos y también nuestra fe nos es contada por justicia. Pero Juan creyó bajo el sistema de antes y nosotros creemos bajo el sistema nuevo. Son dos sistemas diferentes. Ahora, ¿cuál de los dos sistemas tiene más privilegios? Este. Increíble, pero este tiene montones más de privilegios. Empezando porque Dios, Juan, ojo, estuvo con Jesús al lado. Nosotros estamos adentro. Esa es una diferencia impresionante. Un creyente está en Cristo, con todo lo que eso implica. Juan estaba con Cristo. Lo acompañaba, estaba con él, pero eso es distinto. Por eso, Juan no llegó, dijo un famoso predicador, no llegó a ser la esposa del Cordero. La Biblia dice que fue el amigo del novio. Y lo dice con versículo. En la Biblia hay un texto en Juan capítulo 3:29 donde dice
que es amigo del esposo, del novio. ¡Wow! No es la esposa del Cordero. La esposa del Cordero, ¿quién es? La iglesia y los creyentes. Y Juan dice, no, yo soy el amigo de la esposa. Tremendo eso. Por eso Juan, aunque es el más grande de ese sistema, Juan es cualquiera en el sistema de Jesús, es más grande que Juan. El más pequeño en el sistema de Jesús es más grande que Juan el Bautista. ¿Está claro el concepto, señores? Yo sé que es, pero bueno, espero que lo hayan entendido claramente. En pocas palabras, lo que ofrece hoy la gracia de Dios a partir de que Cristo murió en la cruz y resucitó es infinitamente superior en privilegios, en cosas, con respecto a lo que una persona tenía antes cuando Jesús no había hecho todas estas cosas. También podían salvarse, pero no tenían todos esos privilegios ni todo eso. ¿Está claro el asunto? Muy bien. Alguien dijo, Juan el Bautista no pudo contemplar el velo roto, ni al Mesías resucitado y exaltado, pero el creyente sí, por la fe lo hace. Y nosotros, dice la Biblia, gozamos de las superabundantes riquezas de la gracia de Dios. Eso es Efesios 1, 7 y 8. Juan no pudo disfrutar de todas esas cosas. Y la diferencia, entonces, para que quede bien claro, es por posición, por estar nosotros en Cristo adentro, somos superiores a cualquiera que ha estado con Cristo creyéndole en el Antiguo Testamento. Bien. Ahora, ¿qué resultado hubo cuando Jesús dijo esas cosas? Está en el versículo 29. Vamos al versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Bueno, este es otro texto complicado. Ahora, recuerde que Jesús, los discípulos de Juan ya se fueron, pero pilas. Todos los que están ahí conocen a Juan y conocen a Jesús. Es más, yo estuve pensando, voy a hacer dos grupos. Los que están en este salón son discípulos de Juan, el Bautista. Y los que están allá adentro, por allá arriba, son los discípulos de Jesús. O sea, son un poquito más espirituales. No. Y cuando Jesús está dando este discurso, todos los discípulos de Juan y los de Jesús, todos conocen quién es Juan. Y todos conocen quién es Jesús. Y entonces dice el texto, en pocas palabras, que todos habían oído el mensaje. Pero Jesús, ¿qué les había cuestionado? Que cuando lo escucharon, dijeron que Juan era un profeta, pero la mayoría no había cambiado. La mayoría salió a verlo porque tenía algunos por curiosidad, pero dijeron, pero es que es un tipo que habla las cosas de Dios. Pero con lo que acaba de decir el Señor, porque les acaba de dar una exhortada y diciéndoles, ¿pero ustedes de verdad tuvieron algún resultado? La respuesta es no, no tuvieron ninguno. Ahora Jesús, después de esta exhortada que les dice, muchos de los que habían escuchado el mensaje de Juan dicen, lo que dijo Juan era verdad. Lo que dice Jesús es verdad. Juan nos dijo esas verdades y nosotros no las tomamos en serio. Fuimos como niños chiquitos que escuchan y se van y solo escuchan y se van. Y entonces, ¿sabe qué hicieron? Dijeron, ¿saben qué? Nos bautizamos en el nombre de Juan. Eso dice el texto. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Y aquí viene una cosa bien interesante, que hay dos tiempos ahí. Dice, espere. Si Juan está en la cárcel, ¿cómo es que la gente se va a bautizar en el nombre de Juan? Si Juan está en la cárcel. Y además el mensaje que tiene que seguir es el de Jesús. Pero adivine qué toca hacer para seguir el mensaje de Jesús. Tener el corazón preparado como dijo el mensaje de Juan. Entonces, cuando ellos dicen que se bautizan, no es que sacaron a Juan de la cárcel, venga, echa unas bautizadas acá en su tiempo libre. No es eso. Es que bautizarse en la Biblia significa me identifico con el mensaje de esa persona. Y dice que cuando Jesús los exhortó, ellos dijeron, sí, sí es verdad. Ellos entonces dijeron,
lo que dice Juan el Bautista es verdad y como testimonio nos vamos a bautizar en el nombre de Juan. Y se bautizaron en el nombre de Juan. ¿Qué quiere decir? Asumieron que lo que dijo Juan era verdad, lo aceptaron. No todos, pero muchos sí. Pero Jesús recalca, Juan y Lucas en el libro recalca que fueron principalmente los publicanos. ¿Quién eran los publicanos? Los pecadores más pecadores de todo el tiempo. A los que la gente decía, esos no tienen salida. Y dice ahí que los publicanos eran los de la DIAN, los cobradores de impuestos, mejor dicho. ¿Alguien trabaja aquí? Bueno, los cobradores de impuestos. Dice que ellos, que eran los más perversos, eran conocidos como los más perversos de su época, cuando escucharon el discurso de Jesús, dijeron, sí, Juan tenía razón. Ellos ya lo habían oído. Pero ahora caen en cuenta, oiga, yo lo escuché y no hice nada, pero era verdad, ahora lo creo. Y entonces se bautizaron en el nombre de Juan, las bellezas. Y por eso, y no fueron poquitos, ahí dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el nombre, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero Jesús aquí está haciendo una alusión a dos tiempos. En los tiempos en que Juan predicaba y en los tiempos que él predicaba. Cuando Juan predicaba pasó lo mismo. Algunos aceptaron, otros no. ¿Quiénes no aceptaron? Los mismos que no aceptan ahora lo que Jesús acaba de decir. Está en el versículo número 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y entonces dice el texto que, contrario a lo que hicieron los publicanos, los fariseos y los intérpretes de la ley dijeron, no, nosotros no nos vamos a bautizar. Nosotros sí escuchamos, pero no nos parece. ¿Y por qué? Porque resulta que los fariseos y los intérpretes de la ley, ellos creían que podían ser justos porque simplemente lo que hacían agradaba a Dios. Ellos eran los que decían, mis ritos son suficientes. Yo con que vaya a Monserrate de rodillas con frijoles en los zapatos ya es más que suficiente. Los religiosos, ellos pensaban que con eso ya, con hacer todos los ritos, ellos eran muy religiosos, iban al templo cada sábado, es como si usted dijera, yo voy a la iglesia cada domingo, eso debe contar, ¿no? Es más, está lloviendo, ido, ¿cómo será? Hay gente que llueve y no va. Hay gente así, no sé, creo que hay gente así. ¿Sabe qué? La religiosidad no salva a nadie. Y aquí el Señor denuncia que en los tiempos de Juan y en los tiempos en que Él está diciendo esta verdad, les está aclarando y les dice, ¿y sabe qué? Los que son como los publicanos reciben acá esa palabra de Juan y la aceptan y preparan su corazón para recibir a Jesús. Pero lo mismo que cuando Juan predicó, hay otros que llamamos los intérpretes de la ley y llamamos acá los fariseos que desecharon los designios de Dios. Significa que dijeron, pues Dios dijo eso, pero la verdad yo pienso que mi justicia es más grande que la de Dios. Yo creo que Dios está agradado. Se comieron su propio cuento, pues básicamente es lo que están diciendo, y no aceptaron meterse con el Señor. Juan exigía algo. Juan dijo, ustedes tienen que dar frutos de arrepentimiento. Y los intérpretes de la ley, los fariseos decían, yo no necesito eso. Dios ve que voy todos los días oro. Dios ve que todos los días doy. Dios ve que todos los días me arrodillo, que todos los días hago oración. Y el Señor dice, lo siento, ¿no? Y lo que ocurrió fue que Jesús lo denuncia ahí mismo, igual que cuando Juan habló, algunos, los más pecadores, los que entendieron su condición, aceptaron y los otros dijeron, no, yo llevo a Dios a mi manera, yo llevo a Dios a mi forma, yo sé que Dios así me ama tal cual soy. Pues no lo ama así como le parece. Si usted lee bien la Biblia, Dios dice que Dios lo odia, que la ira de Dios está sobre usted, es cuestión de tiempo. Eso es lo que dice. Lea bien, porque no ha leído bien, es diferente. Por eso nadie puede estar con esa historia, es que yo, Dios está en mi forma, ¿en serio? Así dice que, aquí dice que no es así. Porque los que lo llevan a su forma dicen, yo no necesito todas esas cosas. Dios conoce mi corazón. Pues precisamente porque lo conoce le va a pegar su quemada si no cambia. Precisamente, esa es la razón principal porque lo conoces que le va a hacer. Porque estamos retando a Dios, estamos retando a la ira de Dios. Ese es el punto. Y por eso dice que ellos no llegaron porque ellos tienen su propia justicia, su propio sistema, donde ellos mismos se justifican a sí mismos sin necesidad de Dios. Pero el que reconoce verdaderamente que necesita a Dios, no lo hace, sino que dice, Señor, necesito preparar mi corazón, arrepentirme, hacer todos los pasos que Juan decía que había que hacer para llegar al Señor. Esa era la diferencia entre uno y otro.
¿Ok? Cuando llegamos al versículo número 31, el Señor termina esta historia con una ilustración que, qué cosa tan compleja para entender. Si usted no tiene el contexto histórico, no lo va a poder sacar. Dije, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación y a qué los haré semejantes? Ahora recuerde el contexto. Tenemos aquí a los discípulos de Juan, tenemos allá a los discípulos de Jesús afuera, a los otros lados. ¿Ok? Tenemos a los 12 apóstoles, tenemos a los discípulos, y el Señor se está refiriendo a todos. Y les dice, esta generación que me está escuchando, ¿a qué la compara? Dice el Señor, ¿a qué la haré semejante? Y viene ese versículo que es muy, ustedes seguramente ya lo entendieron, pero para mí me costó un poquito entenderlo. ¿Ok? Porque dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. O sea, ustedes ya lo tienen claro, ¿sí? Me imagino que ustedes han leído la Biblia por ahí y ese versículo lo tienen, pero súper claro, esa vaina está re claro ahí. ¿Nunca se han preguntado qué significa eso? Pues entonces aprendamos. Porque bien interesante lo que significa. Para poder entender ese texto hay que entender cultura judía. Cómo se manejaba la cultura y específicamente la cultura de los muchachos, que básicamente aquí son adolescentes creciendo. ¿A dónde iba a jugar un adolescente de esa época? Me voy para el Parque Nacional, me voy para el Parque El Salitre, me voy para el Virrey. No, no había parque. Entonces, ¿qué hacían los chinos? Jugaban en sus casas o si estaban en un pueblo, todo se hacía en la plaza. Y entonces ellos tenían ciertos juegos. Uno de los juegos más conocidos de la época era, obviamente por influencia de la cultura griega, era imitar. Entonces decía, vamos a jugar, como aquí dice, ay, vamos a jugar a tal cosa. Que ellos jugaban, juguemos a la boda. Entonces tú vas a ser el esposo, tú la esposa, y ustedes van a ser los invitados. Y cuando nosotros digamos, ustedes bailan. Y otros decían, no, vamos a jugar al velorio. Y entonces usted es el muerto, se queda quietico, ustedes son los que lloran, o sea, los que endechan. Eso es llorar. Y ustedes son los que endechan. ¿Ok? Ustedes ponen a llorar y usted... Y él dice que la generación que estamos viendo en ese tiempo, y también yo creo que la misma que estamos viendo acá, se parece mucho a esos muchachos que salen a divertirse a esos lugares. Entonces se dividen en grupos y entonces cada uno dice, nosotros vamos a representar la boda, y el otro dice, vamos a representar el velorio. Y entonces empiezan a llamar a la gente, oiga, venga. Primero los de la boda. Venga, participen. Y los chinos vienen, ¿cómo es el juego? Y empiezan a mirar. Y cuando miran, son como los chinos que dicen, ay, no, pero eso está como aburrido. No, qué jartera, yo no le jalo a eso. Ay, no, qué jartera, a mí no me gusta. No, no. Y no le andaban. Y entonces los de la boda le decían, los del velorio decían, ay, ya. Entonces los de la boda también, venga, participen. Y había otros que se acercaban a los del velorio, oiga, venga, tal cosa. Y decían, listo. Bueno, usted va a ser de muerto y usted y el otro día, el momentico, empezaban y después decían, después de escucharlos cómo era, decían, no, eso me parece aburrido, es muy harto. No, 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 eso no, es no. Y no hacían nada. Y por eso el texto dice, os tocamos flauta, como en la fiesta, cuando tenían que bailar, no bailan. Y os tocamos, y dice, os endechamos, o sea, yo, a llorar. Y no lloraban. ¿Y eso qué quiere decir? Dice, pero todavía no está claro. ¿Eso qué tiene que ver con lo que dice Jesús ahí? Porque dice que se parecen a eso, que la generación de hoy se parece a esa gente. Y aquí está el texto, en el 33.
Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Entonces aquí viene el primer ejemplo. Y él dice, es lo mismo que pasó con Juan el Bautista y conmigo, dice Jesús. Cuando vino Juan el Bautista, los invitó a algo. Y Juan les dijo, arrepiéntanse. Y lo hablaba duro, generación de víboras, ¿quién les enseñó a vivir de la ira venidera? Dispongan su corazón, el Mesías viene, acérquense. Y entonces iban y lo escuchaban porque decían que era profeta. Y cuando escuchaban el mensaje de él, nos decían, uy, no, eso es como muy legalista. Y pues todo cuadriculado. ¿Yo qué me voy a meter con él? No, esas exigencias que es que, no, no. Ese ministerio de Juan no me gusta, todo así, todo ahí uno como amenazado todo el tiempo. Conviértase, hágale. Y dice, no, a mí no me gusta. Uy, no, yo no soy de ese estilo. Y como no era de ese estilo, entonces la gente empezó a decir, demonio tiene. Lo que pasó es que resulta que en esos tiempos Juan vivía de una manera tan rara. Juan vivía en el desierto, se alimentaba con insectos y les echaba miel, eso sí, para que supieran cómo. Se vestía raro y vivía por ahí en esos huecos. Y la gente dijo, mire, los que viven en los cementerios o en esos huecos son gente común. La verdad, el mensaje del tipo así, y el tipo vistiéndose así como, no, no, eso no es para mí realmente, no, por ahí no. Y uno dice, tremendo. Y eso se parece. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con lo que acaba de? Pues con este segundo se aclara. Pero entonces apareció otra clase de ministerio. Un ministerio de amor. Un ministerio completamente diferente. Que es este que tenemos. En cambio, vino el Hijo del Hombre. Entonces ahora ya estamos acá con los de Juan, ahora vienen los de Jesús. Entonces viene otra clase de ministerio, un ministerio que no está lejos de Juan, está lejísimo de las ciudades. Jesús está en las ciudades. Jesús está en los templos. Jesús está con la gente. Jesús está con los pecadores. Y se acerca y no les dice pecadores. No, 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 no. Jesús les dice, vengan, arrepiéntanse. El mismo mensaje, pero con otra manera. Con otra forma. Y los invita, vengan, oigan, sígame. Tal cosa. Y la gente llega y dice, pues bonito y todo, pero él se sienta con los pecadores, es un comilón y un bebedor de vino. Y por eso es amigo de todos esos publicanos y de esos pecados. No, eso no es para ese tipo, no es todo así. Ese tipo no es así. A mí me gustan las cosas. O sea, no aceptaban a Juan, es que porque era muy así. Viene Jesús y tampoco lo aceptamos. En el fondo Jesús dice alguna verdad que es triste. Y que es que hay personas que aunque dicen que Jesús es Dios o que Jesús es el Salvador, nunca se van a meter con él seriamente. Nunca. Tristemente es así. Que por ellos siempre habrá una excusa en su mente. Pues es bonito y todo, pero estarán un rato con él y después, ay, no, no, eso no es para mí. No, la verdad, pues mire, pastor, yo sí estuve allá 3 años, pero no. Después no, yo miré y no, eso no. Son como los niños esos que están jugando, la misma vaina. No quieren aceptar el llamado de Dios. Terrible, terrible eso. En otras palabras, está diciendo la gente que no quiere estar con el Señor. Siempre, no importa que el mensaje es el mismo, no cambia. Juan decía el mismo mensaje que Jesús. Lo decía de otra manera, pero ¿sabe qué? El problema no era ni Juan. Es que ese Juan, ¿cómo habla? Pues no era Jesús, el problema del mensaje era inaceptable. Y cuando el mensaje es inaceptable, la condenación es segura. Así de sencillo. Eso es muy tenaz. Por eso tiene que preguntarse, ¿por qué viene a la iglesia? ¿Le ha sacado provecho? Porque básicamente la denuncia de Jesús es, estuvieron con Juan, fueron hasta el desierto, hicieron semejante viaje para llegar allá y salieron igualitos. No vieron nada.
Vieron a Jesús, se acercaron a Jesús, estuvieron con él. Tampoco cambiaron nada, quisieron seguir siendo como ustedes quieren ser. Condenación. Tremendo, es muy duro ese mensaje de Jesús en esa parte. Pero Jesús al final termina con un versículo de esperanza en el 35. Cuando dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Digo, pero ¿sabe qué? En medio de todos esos procesos, cuando Juan predicó y muchos rechazaron, hubo algunos que aceptaron esa justicia de Dios. Y cuando Jesús predicó, y aunque muchos rechazaron, algunos aceptaron la justicia de Cristo. Y la demostración es que hoy tenemos un montón de hijos de Dios que aceptaron ese proceso. Pero la pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿en qué lado está usted del proceso? ¿Ya aceptó? Yo no estoy diciendo si usted cree que Jesús es un profeta. ¿Usted cree que Jesús es un profeta? Estoy seguro. ¿Y usted cree que Juan el Bautista es un profeta? Y estoy seguro que ustedes me dicen sí. ¿Usted cree que Jesús es un profeta? Ustedes me van a decir sí. ¿Usted cree que Jesús es el Mesías? Ustedes me van a decir sí. Ustedes me dicen que creen que Jesús es el Salvador. Ustedes me van a decir sí. Pero ¿sabe qué? Eso no es suficiente. Yo les voy a preguntar, ¿cómo ha afectado eso su vida? ¿Ya cambió? Si eso no ha pasado, entonces tienes un problema. Uno muy serio con Dios, no conmigo ni con la iglesia, con Dios. Eso es lo terrible de ese texto. Porque Jesús está diciendo, ¿sabe que el que es hijo de Dios se le nota, pero se le nota a leguas? Está buscándolo, se mete, compromete. El que no solo escucha, le parece chévere estar sentado, pero no va a pasar bien. Por eso el Señor sigue llamando personas, y hoy el Señor nos está llamando y nos está diciendo, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Si ustedes creen que realmente Jesús es Dios y creen que Jesús es su Salvador, entonces van a tener que demostrarlo con hechos. Y van a tener que tener una vida como la que Él dice. Y unos cambios como los que Él dice. Involucrarse como Él dice. Y si no, tranquilos, ustedes ya saben quiénes son ustedes. Entonces, es así de sencillito. Dice, pero pastor, usted no que venía a hablar del amor de Dios. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es que no lo quiere dejar a usted así. Dios podría decir, ¿sabe qué? Deje así, después arreglamos. Y el arreglo es que lo manda para el infierno. Pero Dios por amor dice, hermanos, escuchen, reaccione. Reaccione. La sabiduría es justificada por sus hijos. Aunque parece muy difícil, por lo que acabamos de decir, que la gente saca excusas, siempre vamos a encontrar personas que dicen, sí, el Señor me convenció, yo tengo que seguir. Y yo quiero invitarlos a los que no están convencidos a que lo hagan. Y les voy a hacer una pregunta todavía más retórica. ¿Tienen algo mejor? ¿Tienen otro camino mejor que seguir? Ahí existe otro. Entonces ya cambien. Tomen la decisión y háganlo, muchachos. No hay otra forma. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. En pocas palabras, si usted hace las cosas serias, sus frutos van a ser unas cosas muy bonitas. Pero si usted no acepta, todo lo que decimos acá le va a parecer una locura. Y así lo dicen las Escrituras. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son pura. La posición de los insensatos será escarnecer al Señor y sacar excusas para no estar con Él. Así digan que lo aman. La de los sabios, de la de los hijos de Dios, es honrarle y glorificarle.
Así que tomen la decisión, muchachos, está en ustedes. Evalúe su vida y si falta algo, colóquelo. Eso es lo que estamos diciendo, obviamente. Ya tienen cara de cabizbajos y meditabundos, pero no es para eso. Miren, las cosas no son a medias con Dios. Y nadie es perfecto. Y Dios no está pidiendo perfección de ustedes, porque nadie lo es. Pero Dios sí está exigiendo que tengan compromiso con Él, que lo busquen seriamente. Deben de sacar excusas para tener una vida con Él. Eso sí. Y por eso los animo. Dios les va a dar las fuerzas. Mire, todo lo que les hace falta, Dios está dispuesto a dárselos para que ustedes hagan la voluntad de Él. Y yo les ruego que le oren y le digan, ayúdame, necesito eso. Y estaremos orando por ustedes. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a ver. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído, Señor, y has sido bueno con nosotros. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa. Gracias por tu amor. Gracias por mostrarnos que las personas, cuando no quieren nada contigo, siempre, sin importar quién lo diga o cómo lo diga, rechazarán el mensaje. Pongo delante tuyo una vez más nuestras vidas, Dios, pidiendo que obres y que hagas. Obra, Padre precioso. Damos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, en este día. Pido, Padre, que nos guíes, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Sé colocando en las personas, en cada uno de nosotros lo que hace falta, Señor, para glorificarte y exaltarte. Gracias por cada persona que nos ha escuchado hoy. Ayúdenos a meditar en todo lo que hablamos. Más que para sentirnos mal, más bien para pedir tu ayuda, tu misericordia siempre disponible para cambiar. Por eso hoy dejamos en tus manos lo que hemos hablado en Cristo Jesús. Amén.